Bien, pues vamos a escuchar el mensaje, lo que el Señor tiene preparado para vosotros hoy. Seguimos en la misma línea de la serie de mensajes que se titulan Nuestra identidad, nuestra nueva identidad en Cristo. Y el tema que quiero tocar hoy lo he enfocado desde una pregunta, y es: ¿quién soy cuando nadie me ve? Buena pregunta, ¿verdad? Esto habla de integridad y de vida secreta. Y vamos a leer en el Salmo 139 los versículos del 1 al 12, que nos van a servir como base para esta meditación. Dice así, oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Perdonad un poco por la voz, pero es que llevo 2 días con un fuerte catarro. El versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y el versículo 7 se hace las siguientes preguntas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y él mismo se responde, dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y aquí yo quiero resaltar las palabras del primer versículo, cuando dice, oh Dios, tú me has examinado y conocido. El Señor siempre nos examina, siempre está pendiente de nosotros. Él nos conoce. Él sabe lo que hacemos en público y también lo que hacemos en secreto. Por eso hoy en día vivimos en una generación de imagen. Todo el mundo quiere aparentar, todo el mundo quiere ser reconocido en redes sociales, los likes, los me gusta, todas estas cosas, ¿verdad? ¿O no? Es así, ¿verdad? Por eso vivimos, repito, en una generación de la imagen, una generación que cuida lo que publica, que edita lo que muestra y que filtra lo que otros ven. Pero hoy la pregunta no es quién eres en público, tampoco quién eres en la iglesia, ni quién eres cuando estás predicando, cantando o sirviendo. La pregunta no es esa. La pregunta es quién eres cuando nadie te ve. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Porque la verdadera espiritualidad no se mide en lo que haces en público. Se mide y se revela en lo que haces en lo secreto. Por eso tenemos varias consideraciones que hacer. La primera es que Dios te conoce más de lo que tú te imaginas. El salmista declara, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. El salmista lo reconoce. Y luego añade, has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, desde muy lejos el Señor sabe lo que pensamos. Y esto es tremendo. Esto es para llamar la atención. Dios no solo ve lo que haces, ve lo que piensas. No solo escucha tus palabras, conoce tus intenciones. ¿Puedes engañar a las personas que te rodean? Sí, claro que sí. Puedes mantener una imagen. Puedes aparentar madurez espiritual, pero no puedes esconderte de Dios. Eso es algo imposible. Y esto no debe asustarnos, al contrario, debe alinearnos con Él. Que funcionemos de acuerdo a la palabra de Dios. Que vayamos alineados. Alinearnos significa en el mismo sentido de lo que marca la palabra de Dios. En segundo lugar, hay que decir que no existe vida privada para Dios,
Porque el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y el salmista mismo se responde, como hemos leído, si subo a los cielos, ahí estás. Si hago mi estrado en el Seol, en el reino de la muerte, ahí estás. Si tomo alas del alba, ahí estás tú. No existe ningún rincón oscuro. No existe ninguna conversación oculta. No existe pantalla privada. La habitación cerrada, aunque creas que nadie te ve, no es invisible para Dios. La historia privada del navegador, cuando borramos lo que vemos, a que borramos el historial cuando vemos algo que no deberíamos ver. Nos vamos al historial y borramos el historial por si alguien nos descubre. No nos damos cuenta que Dios ya ha leído ese historial, eso que tú has visto sin deber haberlo visto, ¿verdad? Por eso, repito, la historia privada del navegador no es privada para el cielo. El mensaje que nadie vio, porque lo borraste, Dios lo vio. ¿Estáis entendiendo? Y esto es para analizarlo. Esto es para que por lo menos lo pensemos y tomemos la decisión de ser claros para Dios. Y aquí es donde entra la integridad de un joven o de un cristiano en general. Integridad, ¿qué significa ser íntegro? Ser íntegro significa ser el mismo en público que en secreto. Porque lo demás es hipocresía, es aparentar lo que realmente no somos. La palabra integridad viene de íntegro. Íntegro significa completo, que no le falta nada. No está dividido, no está fragmentado, no tiene doble vida. ¿Estás comprendiendo? Muchos jóvenes viven una vida partida. Un rostro y una cara aquí en la iglesia. Otro rostro en las redes sociales. Otro rostro con los amigos. Y otro rostro cuando están a solas. Y eso es preocupante. Dios, te digo algo, Dios no busca perfección, busca coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Si no hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, nadie te va a creer. No vas a poder ser influencia para nadie, porque tiene que haber una coherencia en lo que predicamos con lo que hacemos. Si yo predico algo que no hago, jamás me va a aceptar nadie, ¿verdad? El hombre o la mujer, conforme al corazón de Dios, como era David, no fue perfecto, ¿verdad? David pecó y pecó gravemente. Pero en realidad, si analizamos el Salmo 51, él fue sincero con Dios. ¿Qué es lo que Dios busca? Sinceridad, arrepentimiento verdadero. Cuando pecó, David no lo ocultó eternamente. Estuvo un tiempo ahí que lo ocultó, hasta que Natán se presentó y le acusó. Repito, no fue perfecto David, pero era un hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Era un hombre sincero. Cuando pecó, lo confesó, lo enfrentó y se arrepintió de verdad. La vida secreta determina, marca nuestra vida pública. Al final de todo, lo que hagas en lo secreto se va a ver en lo público. Por mucho que quieras disfrazarlo, esconderlo, al final lo que haces en lo secreto se va a descubrir en lo público. Lo que eres, repito, en el secreto también va a definir tu futuro. Antes de que José gobernara en Egipto, decidió ser íntegro en lo secreto. Cuando nadie lo veía en la casa de Potifar, cuando pudo ceder ante la tentación, cuando nadie le iba a confrontar, porque era la propia mujer de Potifar quien le provocó, eligió honrar a Dios. Estaba en lo secreto, podía haberse aprovechado de que nadie le veía, pero él sabía que Dios sí le veía.
Por eso decidió honrar a Dios. Y dijo, ¿cómo haría yo este gran mal? Y pecaría ¿contra quién? Contra Dios. Porque todo pecado va dirigido, en primer lugar, a Dios. Cuando tú ofendes a alguien, el pecado va contra ese alguien, pero primeramente va contra Dios. Porque todo pecado va dirigido, en primer lugar, a Dios. Y por eso José dijo, ¿cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Eso es vida secreta, auténtica, ¿verdad? El peligro de una doble vida. Una doble vida va a producir culpa. Te vas a sentir culpable. Vas a tener ansiedad, crisis de ansiedad. Te va a crear hipocresía. Vas a querer aparentar lo que realmente no eres. Y por consiguiente vas a perder la autoridad espiritual. Por ejemplo, si eres un líder de jóvenes o eres un líder en la iglesia, si tu vida en lo secreto no es igual que en lo público, al final tu autoridad espiritual la vas a perder. ¿Estáis entendiendo? Puedes tener talento, puedes tener grandes conocimientos, pero si tu vida secreta está rota, tu influencia ante los demás, ante tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo o de estudios, será limitada. No podrás ser influencia para ellos. Ellos serán influencia para ti, lo más seguro. El carácter sostiene lo que el talento construye. Cuando tú eres una persona talentosa, tienes talentos, puedes desarrollarlos. Si los desarrollas de acuerdo al carácter formado de Cristo en ti, entonces estarás construyendo. Y si no, será todo una farsa. Muchos quieren la plataforma. Muchos quieren la plataforma. Muchos quieren el púlpito. Pero pocos quieren la pureza. Ser puros, de verdad. Muchos desean unción. Pocos desean ser disciplinados. Es una realidad, eso ocurre. La disciplina no le gusta a nadie, pero la disciplina es necesaria, es una prueba de amor. Cuando un padre disciplina, corrige a un hijo, es porque lo ama. Aunque en el momento en que lo corrija el hijo va a estar ahí en contra del padre, al padre también no le gusta disciplinar o castigar a un hijo, ¿verdad? Los que somos padres lo sabemos. Pero al final produce cosa buena. Fruto, da fruto futuro. Dios quiere sanar lo que está oculto. El Salmo 139 termina con una oración poderosa, cuando el salmista declara en oración y le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. David no huye del examen, sino que lo pide, lo exige. Hay personas que no quieren ser examinados por Dios, se esconden, huyen. En cambio, David pide a Dios que lo examine. Eso es madurez espiritual. No decir que nadie se entere, ¿verdad? Que a veces lo que decimos, que nadie se entere, sino decir, Señor, saca a la luz lo que no te agrada para poder cambiar. Lo que se expone ante Dios no necesita ser expuesto públicamente. Por eso hay que tener intimidad con Dios. Cuando tengas un problema, tengas algo secreto, expónlo a Dios en primer lugar. Busca la ayuda de Dios. Y Dios, a través del Espíritu Santo, te va a corregir. Por eso, repito, no necesita ser expuesto públicamente. Dios no nos revela las cosas para humillarnos, las revela para restaurarnos. Para si algo hacemos mal, podamos ser restaurados. Y aquí viene una aplicación personal. Pregúntate con honestidad, ¿qué hago cuando estoy solo? Podéis tomar nota si queréis. ¿Qué hago cuando estoy solo? ¿Qué consumo cuando nadie me supervisa?
¿Cómo hablo cuando no hay presión espiritual cerca de mí? ¿Qué pensamientos estoy alimentando? Son preguntas que deberíamos hacernos, ¿verdad? Que cada uno se las responda. La vida secreta es el verdadero termómetro espiritual. No lo que cantas, por muy bien que lo hagas. No lo que publicas en redes sociales, aunque sea muy bonito. No lo que aparentas en la iglesia, en la congregación, sino lo que eres cuando nadie te ve. Como conclusión, el Salmo 139 no es una amenaza, es una invitación de Dios. Dios ya lo sabe todo, por tanto no le puedes esconder nada. Entonces, ¿por qué no nos rendimos a Dios de una vez? La integridad no es vivir sin fallos, podemos fallar. Es vivir sin máscaras. La máscara es la hipocresía, querer aparentar ante los demás lo que realmente no somos. Y a mí me gustaría hacer un llamado final, y es que Dios no está buscando personas talentosas, está buscando corazones íntegros y sinceros. Tal vez nadie conoce tu lucha, tus problemas, tal vez no, pero Dios sí los conoce. Tal vez nadie sabe cuál es tu batalla secreta, pero Dios sí la conoce y sí la sabe. Deposita tu confianza, los problemas en las manos de Dios y confía en Él y Él hará. Y no te va a mirar nunca con condenación, porque no quiere que nadie se condene. Te va a mirar con amor, te va a mirar con misericordia. Y lo que quiere es que tú cambies. Si estás atado a algo, Él lo que quiere es liberarte, soltarte de esa atadura. Y te hace una invitación: entrégame tu vida secreta. Hoy te está diciendo, si tienes algo en secreto, yo no lo sé, igual nadie tiene nada en secreto, pero si tienes algo en secreto que no está de acuerdo, que no va en concordancia con tu vida espiritual, entrégaselo al Señor, ponlo en sus manos, entrégale tu vida secreta al Señor y Él te va a fortalecer tu vida pública. Que nuestra oración sea que el Señor nos ayude a ser el mismo en lo público y en lo secreto. Que limpie nuestra manera de pensar, que limpie nuestros pensamientos. La palabra dice que tenemos que someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedas dejar que un pajarito revolotee sobre tu cabeza, ¿verdad? Pero no le permitas que haga un nido. O sea, no permitas que ese pensamiento te lleve a un desastre. Porque es lo que el enemigo va a buscar. Poner un pensamiento en tu mente en desacuerdo con la palabra de Dios para alejarte de Dios. Y cuando estés alejado de Dios, entonces te ataca con el fin y el propósito de destruirte. Porque ese es el trabajo del diablo. El diablo, como dijo Jesús, vino a robar, matar y a destruir, ¿verdad? Pero Cristo dice que vino a todo lo contrario. El plan de Cristo era otro. Restauración, vida, vida plena, vida abundante. Él lo dijo, yo he venido. El plan del enemigo es destruir, matar y robar, pero mi plan es que tengáis vida, y no una vida cualquiera, no una vida mediocre, una verdadera vida. Eso es lo que Jesús dice. También que purifique nuestras intenciones. La pregunta es, ¿con qué intenciones hacemos las cosas? ¿Con qué intenciones trabajamos para el Señor o servimos al Señor? ¿Lo hacemos de una manera egoísta para recibir más de Él o lo hacemos por amor a Dios y a su obra? Que derribe toda doble vida, hay que pedirle al Señor. Si andamos en doble vida, tenemos que pedirle al Señor que derribe ese muro y que solamente vivamos de la manera que le agrada a Él. Que nos ayude a ser íntegros delante de Él y delante de todos también. Que los demás vean nuestra integridad. Dios la conoce, Dios la sabe.
Hay que demostrarle a Dios que somos íntegros, pero también a la gente que nos rodea. Que cuando nadie nos vea, Él pueda seguir sintiéndose orgulloso de nosotros, como lo era de su Hijo Jesús cuando Él le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, este es mi Hijo en el cual me siento orgulloso de Él. Que el Señor pudiera decir eso de nosotros sería extraordinario, ¿verdad? Este es mi hijo, esta es mi hija, y me siento orgulloso de mis hijos. Y eso significa agradar a Dios. Eso significa vivir de una forma íntegra, no tener doble vida. La doble vida es muy peligrosa, porque pasamos más tiempo fuera que dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces es más peligroso lo que hacemos fuera que lo que queremos demostrar aquí en la iglesia. Yo sé que aquí en esta iglesia no existen este tipo de problemas, pero yo, como confío en la medicina preventiva, los pongo de esta manera, para que si alguna vez estáis en este tipo de problema, sepáis reaccionar de la manera que Dios quiere que reaccionemos. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y la semana que viene tendré otro nuevo tema. Que Dios te bendiga, joven. Bien, y ahora quiero hacer